Mi madre arruinó mi graduación acusándome de destruir su carrera de modelo, y todo era mentira. La noche de mi graduación universitaria debía ser sencilla. Una cena en el club campestre, mesas blancas, copas alineadas, gente sonriendo por compromiso. Había terminado enfermería con honores y, por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo en mi vida era solo mío. No de mi madre, no de su historia, no de sus reproches. Mío. Eso duró exactamente hasta que mi madre tomó el micrófono. No lo hizo para felicitarme. No lo hizo para agradecer. Lo tomó con la seguridad de alguien que lleva horas bebiendo y que ya decidió que el centro de atención le pertenece. Antes de celebrar, dijo, todos deberían saber lo que me costó que ella estuviera aquí esta noche. Se giró hacia la sala, levantó la barbilla y, sin dudar, alzó su vestido frente a más de 200 personas. Mostró su abdomen, la piel floja, las estrías. Sentí como el aire se iba del salón. Hace 22 años, continuó, esta chica malagradecida destruyó mi carrera de modelo. Yo tenía contrato con Elite Management antes de que ella llegara. Alguien dejó caer un cubierto. Mi tía Carmen se levantó de inmediato y trató de quitarle el micrófono, pero mi madre la empujó con el antebrazo, sin mirarla siquiera. El gesto fue rápido, automático, como si lo hubiera hecho muchas veces antes. Aquella era mi cena. Mi celebración. Pero, como siempre, se estaba convirtiendo en un escenario para su historia. Había empezado a beber champán desde el mediodía. Lo sabía porque yo misma la había visto servirse la primera copa cuando aún me estaba arreglando. Con cada brindis, su voz se volvía más alta, más cortante. Más peligrosa. Todos ustedes creen que ella es maravillosa, dijo, señalándome, graduándose con honores. Pero no tienen idea de lo que yo sacrifiqué. Vi a mi padre levantarse a medias de la silla, incómodo, avergonzado. Se pasó la mano por la cara como si quisiera desaparecer. No dijo nada. Nunca lo hacía cuando ella entraba en este estado. Mi novio, Alejandro, apretó mi mano debajo de la mesa. Mis abuelos miraban fijamente sus platos, como si de pronto la vajilla fuera lo más interesante del mundo. El mesero se detuvo junto a la pared, con la bandeja aún en las manos, sin saber si seguir sirviendo o huir. Yo me quedé inmóvil. Podría haber estado en portadas de revistas, seguía a mi madre, pero en lugar de eso engordé y me arruiné porque alguien decidió nacer 3 semanas antes. Me señaló directamente. Reconocí el tono de su voz, esa inflexión precisa que anunciaba que esto iba a empeorar. Lo había escuchado toda mi vida. Mi agente me dejó el mismo día que le dije que estaba embarazada. Ahora lloraba, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran las mismas lágrimas duras, rabiosas, que había visto en fotos antiguas, las que aparecían cada vez que sacaba álbumes viejos y hablaba de lo que pudo haber sido. La semana de la moda estaba a 2 meses. Tenía 8 desfiles reservados. Mi hermano Carlos, sentado a unas sillas más allá, levantó su teléfono y empezó a grabar. No por morbo. No para redes. Lo hacía porque, con el tiempo, habíamos aprendido que los colapsos públicos de nuestra madre necesitaban ser documentados. Para terapia. Para sobrevivir. ¿Quieren saber lo que realmente me costó? Caminó hacia nuestra mesa con el micrófono aún en la mano. Mis amigas de la escuela de enfermería me miraban con una mezcla de horror y confusión. Nunca habían visto este lado suyo. En público, siempre era encantadora, impecable. El veneno lo guardaba para la intimidad. 2 millones de euros. Golpeó la mesa con la palma abierta. Los vasos vibraron. El sonido fue seco, violento. Eso valía mi contrato por 5 años. Hice las cuentas cada año en tu cumpleaños. Alejandro se incorporó como si fuera a decir algo. Le sujeté el brazo con fuerza. Sabía, por experiencia, que confrontarla solo aceleraba el incendio. Por eso me vas a pagar de vuelta empezando el próximo mes. El silencio fue absoluto. Incluso el gerente del club, que había estado rondando cerca de la puerta, se quedó quieto. ¿De qué estás hablando?, pregunté, aunque sabía que abrir la boca era un error. Tu bono de contratación del hospital. 30.000 euros. Eso me pertenece. Sacó unos papeles de su bolso y los lanzó sobre la mesa como si fueran pruebas irrefutables. Los tomé con manos temblorosas. Eran hojas impresas en papel común, un supuesto contrato escrito por ella misma. No tenían sellos, ni firmas válidas, ni nada que se pareciera a un documento legal. Estás loca. La frase se me escapó antes de poder detenerla. ¿Loca? Soy una madre que renunció a todo. Pudiste ir a la universidad porque trabajé 3 empleos después de que mi carrera murió. Era mentira. Mi padre había pagado mis estudios. Ella no trabajaba desde que yo tenía 5 años. Vives en mi casa sin pagar renta. Otra mentira. Me había mudado a los 18 y sostenido mi apartamento trabajando turnos nocturnos mientras estudiaba. Cada cana, cada arruga es por el estrés que me causaste arruinando mi cuerpo.
Se giró hacia el salón como si estuviera dando un discurso ensayado. Nunca pude ir a París. Nunca a Milán. Nunca pude salir con Leonardo DiCaprio. Algunas personas rieron, incómodas. Eso le enfureció aún más. Estuvo en la misma fiesta que yo una vez, en el 99. Mi agente dijo que me había notado. Tía Carmen volvió a intervenir. Diana, para. Esto tiene que parar. Pero mi madre ya no escuchaba. Se casa el próximo año y espera que yo pague, cuando todavía me debe por destruir mi vida. Sentí la confusión de Alejandro a mi lado. No estábamos comprometidos. Ni siquiera habíamos hablado de matrimonio. Encontré el recibo del anillo en tu carro, Alejandro. Sonrió como si hubiera ganado algo. 4.000 euros gastados cuando ese dinero debería ir a compensarme. Fue entonces cuando mi abuela se levantó. Tenía 83 años, apenas 1,5 metros de estatura. Pero cuando hablaba así, nadie se atrevía a interrumpirla. Diana María González, detén esta tontería ahora mismo. La voz de mi abuela atravesó el salón como una cuchilla. ¿Qué contrato de modelo? Nunca tuviste contrato con Elite. Hiciste 2 sesiones para tiendas departamentales locales. 50 euros cada una. La cara de mi madre se vació de color. Mi abuela sacó su teléfono y mostró las fotos. Catálogos viejos. Iluminación fluorescente. Etiquetas de precios visibles. Recibos de pago fechados meses antes de que yo naciera. El comedor quedó tan silencioso que podía oír el aire acondicionado. Mi madre intentó lanzarse sobre la mesa para arrebatarle el teléfono, pero mi padre, por primera vez en años, se interpuso. La sujetó del brazo. Nos vamos. Ahora. Salimos del salón entre miradas esquivas y platos de postre intactos. En el estacionamiento, mi madre perdió el control por completo. Gritaba sobre traiciones, sobre humillación, sobre cómo mi abuela había arruinado todo. Yo me quedé de pie junto al carro de Alejandro, sin moverme, viendo cómo mi familia se desmoronaba frente a mí. Y entendí, con una claridad dolorosa, que aquella noche no solo había terminado mi graduación. Algo mucho más grande acababa de romperse. El trayecto del club campestre al estacionamiento fue borroso. No recuerdo quién habló primero ni quién lloró. Solo recuerdo la voz de mi madre volviéndose más aguda a cada paso, como si el aire frío de la noche hubiera destapado algo que ya no podía contener. En cuanto cruzamos las puertas, empezó a gritar de verdad. Le gritaba a mi abuela que era una traidora. Le gritaba que siempre había estado celosa de su belleza. Le gritaba que todos en la familia habían conspirado para destruirla. Su voz rebotaba entre los carros estacionados, haciendo que algunas personas aceleraran el paso fingiendo no escuchar nada. Carlos mantenía el teléfono en alto, grabando, pero con el cuerpo ligeramente inclinado hacia atrás, como si quisiera estar lo más lejos posible de ella sin perder el registro. Mi padre intentaba llevarla hacia el carro, pero ella se soltaba, agitaba los brazos, se resistía. El rímel le corría por la cara en líneas negras gruesas. El peinado perfecto que se había hecho durante horas esa mañana ya estaba deshecho, mechones sueltos pegados a la frente. No parecía una mujer humillada. Parecía alguien completamente fuera de control. Yo no dije nada. Me quedé junto al carro de Alejandro, con las manos colgando a los lados, observando cómo mi familia se rompía frente a extraños. Algunas personas del trabajo de mi padre nos miraban con pena, otras con curiosidad. Nadie se acercó. Nadie sabía qué hacer. Finalmente, mi padre logró abrir la puerta del coche y prácticamente empujó a mi madre al asiento del pasajero. Ella siguió gritando incluso después de que cerró la puerta. Él caminó al lado del conductor encorvado, como si en una sola noche hubiera envejecido una década. Alejandro me llevó a mi apartamento. Durante el trayecto no hablamos. Yo no podía dejar de temblar. Cuando llegamos, dejé caer las llaves 2 veces antes de poder acertar en la cerradura. Alejandro las tomó con cuidado y abrió por mí. Dentro, todo estaba igual que siempre. Silencioso. Ordenado. Normal. Esa normalidad se sintió equivocada después del caos. Me sentó en el sofá y fue a preparar té. Yo me quedé mirando la pared, tratando de entender qué acababa de pasar. 22 años escuchando la misma historia. 22 años cargando con una culpa que nunca había sido mía. Cada cumpleaños. Cada comentario sobre su cuerpo frente al espejo. Cada foto familiar donde se colocaba apenas apartada de mí, como si mi cercanía le resultara insoportable. Todo giraba alrededor de una carrera que, esa noche, había quedado expuesta como una mentira. Alejandro volvió con 2 tazas de té y se sentó a mi lado. No me dijo que todo iba a estar bien. No me pidió que hablara. Solo estuvo ahí. No dormí esa noche. Aunque estaba agotada, mi cuerpo se negaba a apagarse. Alejandro se fue cerca de la medianoche, después de asegurarse de que yo estuviera bien.
Me quedé despierta hasta las 2 de la mañana, repasando una y otra vez la cara de mi madre cuando mi abuela mostró las fotos. El shock. La rabia. Algo más debajo, que no supe nombrar. A las 2, me rendí. Abrí la laptop. Busqué el ítem Management, archivos de modelos de finales de los 90. La página seguía activa, con registros organizados por año. Empecé a revisar uno por uno. Rostros. Nombres. Biografías. Nada. Busqué su nombre directamente. 0 resultados. Abrí foros antiguos de modelaje, tableros archivados, publicaciones olvidadas de la industria. Pasé horas leyendo hilos viejos, listas de agencias, comentarios de gente que había trabajado en ese mundo. El nombre de mi madre no aparecía en ninguna parte. Lo único que encontré fue otra mujer con el mismo nombre, en otro país, con fotos que no tenían nada que ver con ella. Cuando el cielo empezó a aclarar, tenía más de 20 pestañas abiertas y los ojos ardiendo. Pero también tenía algo que nunca había tenido antes, certeza. A las 7 de la mañana, tocaron la puerta. Era Carlos. Seguía con el traje de la fiesta. La corbata torcida, el saco arrugado. Tenía ojeras profundas. No dijo nada. Entró, dejó su mochila en el suelo y sacó su laptop. La abrió sobre la mesa de la cocina y giró la pantalla hacia mí. Necesitamos hablar. Abrió una carpeta con una fecha de hacía 5 años. Hizo clic en el primer archivo. Era mi madre en la cocina de casa, gritándole a un Carlos adolescente. La fecha marcaba cuando él tenía 14 años. Había más. Muchos más. Cientos de videos, organizados, fechados con precisión. 5 años de colapsos grabados en silencio. Para terapia. Para sobrevivir. Pasamos la mañana viéndolos. Mi madre gritándole por una mala nota. Culpándolo por el aumento de peso de mi padre. Diciéndole que había arruinado su cuerpo incluso más que yo. Llorando. Despotricando. Repitiendo las mismas frases que había escuchado toda mi vida, pero ahora dirigidas a él. No tenía idea de que había sido así de malo para Carlos. Yo me había ido a los 18. Había construido mi vida. Él se había quedado solo en esa casa. Algunos videos me hicieron llorar. Otros me llenaron de rabia. Todos me dejaron claro algo que me dolió reconocer. Había fallado en proteger a mi hermano. Carlos cerró la laptop y sacó un cuaderno de su mochila. Me dijo que llevaba 2 años en terapia sin decirle a nadie. Su terapeuta le había enseñado a documentar el abuso. Cada página tenía una fecha. Una descripción. Cómo lo había hecho sentir. Patrones. Mentiras que crecían con el tiempo. Culpa cada vez más intensa. El terapeuta lo llamaba trastorno narcisista de personalidad, con posible pensamiento delirante. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Decenas de llamadas perdidas. Mensajes de voz acumulándose. Reproduje el primero. Mi madre llorando. Diciendo que no quiso decir nada. Que todos malinterpretaron todo. El segundo era más agresivo. Decía que yo la había avergonzado y que debía haberla defendido. El tercero era peor. Escuché los 37 mensajes. Cuando terminó el último, borré todo sin responder. Carlos asintió. No hizo falta decir nada. Alrededor del mediodía, Alejandro regresó con bolsas de comida. Se quedó quieto un segundo al ver la escena, la laptop abierta, los videos pausados, el cuaderno extendido, mi computadora llena de búsquedas. No preguntó nada. Hizo sándwiches. Sirvió agua. Se sentó con nosotros. Y por primera vez desde la noche anterior, comí algo. El lunes llegó demasiado rápido. Me paré frente al espejo del baño con el uniforme de enfermería en las manos, observando mi reflejo como si no fuera mío. Tenía la sensación absurda de que, en cualquier momento, mi madre iba a aparecer detrás de mí para arruinarlo todo. Me vestí con movimientos lentos, revisando el teléfono una y otra vez aunque sabía que no debía hacerlo. Alejandro se quedó esa noche. Me preparó algo de desayuno, pero apenas pude comer. El trayecto al hospital fue corto, 15 minutos que se sintieron eternos. Ensayé mentalmente cómo explicarle a mi supervisora que había drama familiar y que, quizás, mi madre intentaría contactarme en el trabajo. Linda ya estaba en la estación de enfermeras cuando llegué. Le pedí hablar un momento en privado. En la sala de descanso le expliqué, lo más calmada que pude, que mi madre podía intentar comunicarse conmigo durante el turno. No me pidió detalles. Solo dijo que le avisara de inmediato si surgía algún problema y que el hospital tenía protocolos claros para esas situaciones. Agradecí esa normalidad. Intenté concentrarme en mi trabajo. En los pacientes. En los procedimientos. Pero a las 10 de la mañana, recepción llamó al piso. Una mujer decía ser mi madre y pedía que la transfirieran directamente conmigo.
Dije que no. Las llamadas personales no estaban permitidas durante el turno, a menos que fuera una emergencia real. Llamó otra vez. Y otra. Para la cuarta llamada, la recepcionista ya sonaba irritada. Le había preguntado cuál era la emergencia y mi madre no supo responder. El número fue bloqueado y registrado. Sentí vergüenza. Y alivio. Durante el descanso, vi un mensaje de Carlos. Mi madre había explotado cuando llegó a casa la noche anterior. Exigió su teléfono para borrar los videos. Él se negó. Ya los había respaldado. Amenazó con castigarlo, con quitarle el carro. Nada funcionó. Carlos estaba buscando apartamentos cerca del campus. Me ofrecía ayudarlo con la renta si lo necesitaba. Esa misma semana, mi padre me llamó durante el almuerzo. Quería verme para hablar, sin mi madre. Acepté, con cautela. Nos encontramos en una cafetería cerca del hospital. Cuando llegó, parecía agotado. Más viejo. Revolvió su café durante minutos antes de hablar. Admitió que siempre había sabido que mi madre exageraba su historia de modelo, pero que no imaginó que hubiera llegado tan lejos. Se disculpó por no habernos protegido mejor. Lo escuché. No discutí. Pero tampoco lo absolví. Esa noche, revisé cajas viejas que había traído de casa años atrás. Anuarios, documentos, fotos. No encontré nada que respaldara la historia que había definido mi infancia. Solo papeles comunes, cursos básicos, declaraciones de impuestos sin ingresos por modelaje. Pruebas silenciosas de que la carrera que destruí nunca existió. El viernes, mi abuela llegó con 2 cajas grandes. Pasamos horas revisando fotos mientras me contaba historias que nunca había escuchado completas. Me mostró el portafolio real de mi madre. 4 fotos. 2 sesiones de tiendas departamentales. Un cheque de 100 euros en total. Eso era todo. Esa noche, me senté sola mirando esas fotos hasta que amaneció. No podía entender cómo alguien construía una identidad entera sobre algo tan pequeño. Carlos volvió al día siguiente. Me mostró un mensaje de su terapeuta sugiriendo terapia familiar. Se rió sin humor. Dijo que ya había tomado una decisión, se mudaría para el semestre de otoño. Tenía dinero ahorrado. Compañeros de cuarto. Un plan. Me sentí orgullosa. Y culpable. 2 días después, recibí una llamada de un número que no reconocía. Era la madre de Alejandro. Abogada. Me habló con calma. Me dijo que había visto casos como el mío y que tenía opciones legales. Me ofreció revisar el contrato falso que mi madre había creado. Esa noche, saqué el documento del cajón. Lo leí con detenimiento por primera vez. Era absurdo. Sin validez. Aún así, una parte de mí había tenido miedo de que pudiera funcionar. Le envié fotos. La respuesta llegó rápido. Se rió. Me explicó que no tenía ningún valor legal y que, si mi madre insistía, podía enfrentar problemas serios. Dormí mejor esa noche. El hospital empezó a sentirse como un refugio. Un lugar donde nadie gritaba. Donde yo era competente. Donde ayudaba a otros sin que me exigieran cargar con sueños ajenos. Linda notó que estaba tensa y me habló del programa de asistencia a empleados. Llamé. Pedí cita. Una semana después, me senté frente a la doctora Jardín. Lloré durante 40 minutos sin parar. Le conté todo. La fiesta. La humillación. La mentira. Los años de culpa. Cuando terminé, me dijo algo que me hizo llorar otra vez. No era normal. No era mi culpa. Empezamos terapia semanal. Carlos apareció una noche tarde, devastado. Me contó algo que había guardado durante años. Una noche, cuando tenía 16, mi madre le dijo que deseaba haber abortado. Que 2 hijos habían destruido su cuerpo y su vida. Lo abracé mientras lloraba. No supe qué decir. Hicimos un pacto esa noche. Apoyarnos. No dejarnos dividir. Días después, tía Carmen nos invitó a cenar. Nos habló de nuestra historia familiar. De patrones. De abuso que se repetía. Nos dejó claro algo: entender no era excusar. Una tarde, mi madre apareció en el hospital. Gritó. Acusó. Seguridad la sacó. Me encerré en un closet de suministros tratando de respirar. Recursos Humanos me llamó al día siguiente. Documentaron todo. Marcaron su nombre en el sistema. Me sugirieron hablar con un abogado. Llamé a Antoine. Le mostré todo. Me habló de una orden de restricción. Esa palabra se quedó flotando en el aire, pesada, real. Esa noche, supe que ya no estaba hablando solo de mi madre. Estaba hablando de proteger la vida que había construido. Llamé a mi padre esa misma noche. No para discutir.
no para negociar. Le dije que solo aceptaría verlo si mi madre cumplía 3 condiciones claras: reconocer que nunca tuvo un contrato con Elite Management, disculparse públicamente por humillarme en mi graduación y aceptar iniciar terapia con un profesional licenciado. No eran castigos. Eran límites. 2 días después, me devolvió la llamada. Su voz sonaba cansada incluso antes de empezar a hablar. Mi madre había rechazado todo. Decía que mi abuela había mentido por celos, que yo estaba siendo manipulada por la familia de Alejandro, que en realidad yo era la narcisista y ella la víctima. No hubo sorpresa. Solo una confirmación silenciosa. Le dije que, en ese caso, no habría cena ni conversación. Que había terminado de intentar razonar con alguien que no podía reconocer hechos básicos de la realidad. Empezó a discutir, pero corté la llamada antes de que pudiera seguir. Esa misma noche le escribí a Carlos. Avanzaríamos con la orden de restricción. Carlos se mudó antes de lo planeado. Consiguió un apartamento cerca del campus con 2 compañeros de cuarto. El día de la mudanza, mi madre apareció sin avisar. Gritó desde el pasillo. Empujó la puerta cuando uno de los chicos la abrió. Exigió explicaciones. Carlos le dijo con calma que se fuera o llamaría a la policía. No se fue por amor. Se fue porque no podía ganar. Cuando me escribió diciendo que, por primera vez, se sentía libre, lloré de alivio. La terapia se volvió constante. Semana tras semana, la doctora Jardín me ayudó a ver cosas que antes no podía nombrar. Cómo había aprendido a minimizar mis emociones. Cómo confundía culpa con responsabilidad. Cómo el miedo a ser mala hija había guiado muchas de mis decisiones. Un jueves por la tarde, mi madre apareció otra vez en el hospital. Esta vez, llamó directamente al administrador exigiendo que mi bono de contratación le fuera entregado a ella. Recursos Humanos lo documentó todo. Me llamaron de inmediato. Me senté en mi carro durante varios minutos sin poder arrancar. Ya no era solo vergüenza. Era interferencia directa con mi trabajo. Llamé a Antoine desde el estacionamiento. Esta vez no dudé. Empezó el proceso legal. La noche antes de la audiencia apenas dormí. Alejandro se quedó conmigo. Carlos confirmó que testificaría. Mi abuela y tía Carmen también estarían allí. No para vengarse. Para decir la verdad. El tribunal era frío, impersonal. Mi madre llegó vestida de negro, llorando desde que cruzó la puerta. Había traído a 2 conocidos que no habían estado en mi graduación. Gente que solo conocía su versión. Yo tenía a los míos. Antoine presentó el caso con precisión. La humillación pública. El contrato falso. El acoso en el hospital. Las llamadas. Los registros. Carlos testificó. Mostró videos. Dijo en voz alta cosas que habíamos callado durante años. Mi madre pasó del llanto a la furia en segundos. Cuando el juez habló, su voz fue firme. Concedió la orden de restricción temporal. 100 metros. Sin contacto. 6 meses iniciales. Mi madre gritó. Papá intentó calmarla. El alguacil se interpuso. Afuera, volvió a gritarme que había arruinado su vida. Carlos respondió por primera vez. Mi madre intentó acercarse. Papá la sostuvo. Nos fuimos. Esa noche, lloré durante horas. No de alivio. De duelo. Porque nadie sueña con protegerse legalmente de su propia madre. 2 días después, mi padre apareció solo en mi apartamento. Me dijo que había visto todo con claridad por primera vez. Que se avergonzaba. Que había pedido separación si mi madre no iniciaba terapia. Lo escuché. No prometí nada. Semanas después, llegó una carta de su abogado. Escrita por ella. Hablaba de su infancia. De su dolor. De su proceso. Apenas mencionaba el mío. La llevé a terapia. La doctora Jardín la leyó con calma y me dijo algo que se quedó conmigo. Entender el origen del daño no obliga a aceptar el abuso. No respondí la carta. El hospital se volvió un lugar seguro. Mi trabajo empezó a fluir sin el ruido constante en mi cabeza. Mis pacientes lo notaban. Yo también. Carlos prosperaba. Alejandro seguía ahí. Yo aprendía a existir sin miedo. 4 meses después de mi graduación, me senté una mañana con café y silencio real. La orden seguía vigente. Yo también. No estaba completamente bien. Pero estaba a salvo. Y por primera vez en 22 años, eso era suficiente. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.